No tomes decisiones sin ser la voluntad de Dios. Por muchos años, hermanos, de verdad hice cosas de pronto, de tomar decisiones sin consultar con Dios, y me fue mal, fracasaba en esas cosas, porque quería, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ay, hermano, pero yo ahora no le muevo un dedo. Es más, yo le dije: Señor, tú me esto de la oración, esto de la disciplina, esforcémonos y seamos valientes, porque cuando nos esforzamos y somos valientes, Él nos dice: llévame donde me necesites y donde no cierra la puerta. Y yo le pido permiso a Dios para todo, porque el Padre nuestro me enseñó que sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él la leña cada 8 días, cada mañana. Amén. Y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá de vez en cuando, continuamente en el altar, y no se apagará. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, si a las 9:30 ustedes ven que yo no paro, párenme, péguenme un silbido, alguna cosa. Voy a tratar. Sí, porque me espera la otra. Bueno, hermanos, esta escritura creo que nos puede inspirar a nosotros el poder mirar la importancia de lo que Dios desde un principio. Ustedes saben que en los tiempos antiguos, bueno, los sacrificios, todo esto que lo pedía Dios que se hiciera. Y esos sacrificios que se presentaban, y ese libro de Levítico habla muchísimo, y algunos libros más del Antiguo Testamento, sobre la forma en que Dios pedía que se presentaran sacrificios y que el fuego ardiera continuamente. Pues ahora no es de la misma manera, pero esto está como tipificando lo que debe ser nuestras vidas. Amén. Lo que debe ser nuestras vidas, porque si en los tiempos antiguos dice que el Señor ordenó, escuche, ordenó que en el tabernáculo se hiciera esto, se hiciera un altar, y que este altar ardiera continuamente. Pero para que ese altar ardiera continuamente tenía que haber fuego continuamente. Y por eso dice que el sacerdote cada mañana, entonces quíteme uno. El sacerdote cada mañana tenía que poner la leña sobre el altar. O sea, eso tenía que hacer, tenía que sacrificar algo. Usted sabe, todos los días. Y Dios lo había dicho. Y cuando Dios pide algo, yo siempre he dicho que cuando Dios habla, el hombre tiene que callar. Si usted quiere que le vaya bien en la vida, si queremos que nos vaya bien en la vida, simplemente hagamos las cosas como el Señor manda. Así de sencillo. A veces tratamos de cambiar las cosas a nuestra manera, y queremos tratar de hacer las cosas como a mí me parece. Pero esto no es cuestión de que yo voy a hacer ni voy a manejar las cosas espirituales a mi gusto. No. Es que no es el evangelio el que tiene que adaptarse a mí, soy yo la que tengo que adaptarme al evangelio. ¿Verdad, hermanos? Entonces Dios le había dicho a Moisés cuando lo del tabernáculo, y cuando uno se lee todo eso que pasó en ese tabernáculo y todo lo que pedía, y que lo de las ofrendas y que todo eso, y como mucho trabajo. Y claro que es que hoy en día, a medida que pasa el tiempo, como que
la gente está más cansada, está cansada para lo espiritual. Porque eso sí, hay fuerzas para estudiar, hay fuerzas para trabajar, hay fuerzas para comer, hay fuerzas para dormir, hay fuerzas para pasear, hay fuerzas para todo lo que es lo que hablábamos anoche, lo de la carne. Pero cuando ya se trata en algo espiritual, ya hay cansancio, ya hay fatiga. Pero ayer en el ayuno estábamos orando que el Señor levantara los brazos caídos y las rodillas paralizadas. El altar significa lugar de encuentro. Es allí donde el hombre se encuentra con Dios. Y entonces ese altar es el que el Señor pedía que ese fuego ardiera continuamente. Y tenían que sacar las cenizas para que el fuego, cada mañana el sacerdote tenía ese trabajo. Tenía primero que limpiar las cenizas y volver y encender la llama. Yo creo, hermanos, que esto de la vida espiritual, yo creo que todos en algún momento de la vida hemos pasado como un desierto, ¿cierto? ¿O no? Como un desierto, como un tiempo de quietud. A mí a veces la gente me pregunta y me dice, bueno, hermana Luz Marina, ¿y usted toda la vida ha estado con ese fuego de la oración, de la pasión, de la búsqueda de Dios? No, yo también fui una esposa de pastor tranquila. Ya el Señor me perdonó, y a todos los que les digo, perdónenme, porque de verdad. Entonces yo pensaba que el trabajo, lo digo a nombre personal, respetando a todo el mundo, que mi trabajo era así, un culto, hacer un culto de Dorcas, hacer unas visitas, estar como pendiente de la gente, como que, pero yo vivía como inconforme. Yo decía, no, aquí tiene que haber algo más, porque es que yo me ponía, por ejemplo, como a ver, para mí, si usted me pregunta qué mujer en la Biblia me inspiró como a levantarme, fue Débora, de verdad, porque en ese momento el pueblo de Israel estaba viviendo una crisis muy fuerte, y los hombres estaban quietos. Y parece que Débora dice que era profetisa, y en ese tiempo para una mujer ser profetisa o un profeta, si lo que decía no era verdad, lo mataban o la mataban. Y además ese ministerio de ser profeta, eso no se lo iba a dar Dios a cualquiera, perdón la expresión, eso se lo daba a una persona que tuviera un compromiso con Dios serio, una persona consagrada, una persona espiritual. Sí, el otro día creo que fue que llegamos a la Argentina. Eso fue unos días antes de la pandemia. Entonces fuimos con mi esposo a visitar la obra misionera y estábamos en el hotel. El misionero y mi esposo estaban haciendo el registro del hotel y yo me senté ahí. Y entonces cuando de pronto llegaron un par de argentinas muy, muy elegantes, todo eso, y entonces una de ellas se quedó mirándome. Me dijo, tú eres la profeta Luz Marina de Galvis. Le dije, soy Luz Marina de Galvis, pero no soy profeta. Entonces llamó a la otra, venga, esta es la que escuchamos. Mejor dicho, porque los argentinos son medio bullositos. Entonces comenzó ahí todo el mundo mirando. Y entonces, bueno, vino y me dio un abrazo. Yo le respondí, trajo la otra amiga. No, es que nosotros escuchamos, es que usted es una tremenda profeta. Le dije, mira, yo te voy a dar una explicacioncita. En nuestra iglesia no manejamos profetas. Entonces, ¿usted qué es? A ver, ¿usted qué es? ¿Cuál es su ministerio? Es pastora. Le dije, mija, menos. Entonces, ¿usted qué es? Bueno, yo soy una consejera, yo soy una sierva de Dios, soy una ayuda idónea. El que ve usted allí, canosito, que está haciendo, llenando la hoja para entrar al hotel, ese es mi esposo, él es el pastor, yo soy la ayuda idónea. Entonces hoy en día, y entonces dijo, ay no, porque es que nosotras también somos de una iglesia y nosotras sí somos profetas. Nosotras Dios nos usa. Uy, pero estas benditas estaban, perdonen amigos, de verdad estaban con una ropita que yo dije, si estuvieran en los tiempos antiguos ya la había. Oiga, pero estaban hablando de una manera que casi me convence. De verdad que estaban hablando de una manera. Y hermanos, amigos, con todo respeto, eso es lo que está pasando hoy en día. Todo el mundo es cristiano. Vea, usted va a Centroamérica y usted se monta en las busetas y está sonando música cristiana. Usted va a los almacenes y usted encuentra a Jehová mi pastor y nadie me faltará. Y todo el mundo bendiciones y bendiciones. Y eso se está pegando aquí en Colombia.
Si usted ve bendiciones y somos bendecidos y todo el mundo, pero pobrecita, la gente tal vez no lo hace con mala voluntad, pero no entienden que para uno pronunciar la palabra bendiciones tiene que estar bendecido por el de arriba. El otro día venía en un avión, o iba en un avión, y había una mujer detrás de mí tan vulgar. Ay, yo sentía como que me ardía yo, Señor, que rapidito esto llegue, porque me tenía yo, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Unas palabras tan descomedidas, feas, palabras sucias, palabras feas. Yo me sentí mal, pero lo peor fue que cuando cambió el vocablo ya, ay no, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Yo creo que la pobrecita tomaba leche y se le volvía a comis. De verdad el vocabulario que tenía, pero después cambió, ya estaba hablando, hay bendiciones, Dios es bueno. Y cuando se estaba despidiendo de una de las personas con que iba, bueno, bendiciones, que Dios vaya contigo, yo decía, ay, esta pobrecita está, pero no sabe dónde está parada, porque de una misma fuente no pueden salir agua salada y agua dulce, o somos o no somos. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Entonces, claro, hay muchas organizaciones, con todo respeto, que nos llaman fanáticos, que nos llaman extremos. Pero esa mujer de la que conté la primera noche, por cierto que ayer me escribió, me dijo, hermana Luz Marina, ¿sabe dónde estoy? En este momento estoy en los hospitales llevando la palabra de Dios. Esta mujer se ha convertido, el esposo es americano y él pertenece a otra iglesia, pero ella se lo está ganando y me dijo, yo le estoy diciendo a mi esposo que vamos a Colombia, que vamos a Palmira, yo quiero llevarlo allí a la iglesia para que vea que de verdad en esta iglesia de ustedes, en esa iglesia pentecostal unida de Colombia, de verdad sí hay santidad, sí hay temor de Dios. Por eso gracias a Dios por la gente que todavía estamos parados en los caminos y preguntar por las sendas antiguas y andar por ellas. Ve, hermanos, y para poder mantenernos en santidad hay que orar. Todos los días por la mañana hay que tener el tiempo de oración. Todos los días, hermanos, hay que colocar leña en el altar. Todos los días hay que soplar la llamita. Y tal vez como para los sacerdotes, para los que hacían este trabajo, no era fácil, era un esfuerzo. Pero es que, hermanos, todo requiere esfuerzo en la vida. ¿Será que usted entra a la universidad y usted va a una clase por allá cada 5 o 6 días sabiendo que tiene que ir diariamente? ¿Será que usted va a poder terminar una carrera así tan fácilmente? Cuando 5 o 6 días está desubicado y saca un día y ni estudia ni nada, no pasa nada. Vaya, usted consiga un trabajo y le colocan el horario de llegar a las 8 de la mañana y usted llega todos los días a las 9, a ver qué le dice. Entonces todo requiere un esfuerzo, todo requiere un sacrificio, hermano. Y si todo en esta tierra requiere un sacrificio, usted va a un consultorio de un médico y usted ve todo. Recuerdo que una vez vino Keila de África a visitarnos y estaba muy enferma, porque claro, África, el clima, el agua, todo eso, y ella pues estaba metida en medio de todo eso haciendo el trabajo de la obra de Dios. Entonces llegó a visitarnos y la vimos muy blanca, muy pálida, con ciertos problemas de salud. Entonces mi esposo dijo, no, pues vamos, como no hay un seguro para ella aquí en Colombia y la salud en África muy mala, entonces llevémosla donde un médico y le pagamos la consulta. Y entonces buscamos el médico y pagamos la consulta y cobró bastantico. Y entonces cuando nos sentamos ahí para esperar la cita, ella y yo, eso había una cantidad de condecoraciones, de diplomas del médico, de todo ello. Y me dice ella, oiga mami, mire todo este gentío que está esperando a ese médico, pongámonos a sumar solo en los que están aquí cuánto dinero está recibiendo ese señor solo en una mañana con estas consultas tan costosas. Y yo le dije, sí mami, tú tienes toda la razón,
Pero miremos tras de todo eso porque es tan buen médico, porque lo recomienda, porque se quemó las pestañas, porque tuvo que estudiar. ¿Cuántas hambres ese hombre tuvo que pasar? Tal vez para comprar libros en la universidad, como a muchos les ha pasado. ¿Cuántas veces le tocó irse a pie porque no tenía plata para un transporte? ¿Cuántas veces le tocó ir a la universidad porque no tenía ni para tomarse un café con pan? Yo he escuchado muchos testimonios de gente que ha salido adelante, que tuvo procesos muy duros y que le tocó pasar hambre, necesidades, que le tocó esforzarse, que le tocó sacrificarse. Yo me acuerdo que el hijo de Jessica, de mi hija mayor, él estaba ya terminando su carrera de bacteriología, y yo lo tuve en la casa unos días en Medellín, y es una noche, ese niño llegaba a la universidad y ese niño no dormía. Ese muchachito era y dele, y yo en la mañana yo le hacía el desayuno, yo le decía: Jimmy José, ¿cuánto dormiste? Abuela, 1 hora. Y entregado tremendamente. Cuando fue a entrar a esta clínica, un día me dice: abuela, ayúdeme a orar porque quiero entrar a Imbanaco, y cualquiera no entra a Imbanaco. Pero mire usted lo que hace el esfuerzo de una persona. Entonces, bueno, oramos en familia: Señor, si es tu voluntad, que le aparece trabajito. Pasó las hojas de vida. Y bueno, le pasó la hoja de vida y pasó. Son 90 bacteriólogos, y los 89, cuando vieron el puntaje y cómo salió de la universidad, de una vez la directora de bacteriología de la clínica en Banaco dijo: este muchacho se queda. Los otros compañeros comenzaron a reaccionar, y algunos fueron y le dijeron a la directora: mire, doctora, con el respeto que usted merece, ¿cómo es que este muchachito acaba de salir de una universidad, y ya está metido en bacteriología en esta clínica en Banaco? Nosotros hemos tenido que pasar por maestrías, hemos pasado, y acaba de salir. Y ella, ¿sabe qué hacía? Les abría el computador: vengan, miren el historial del estudio del muchacho. Y con eso se quedaban callados. Allá lo metieron, le dicen el cachorro de los bacteriólogos, porque todos son de 45, de 50 años, y él tiene 26 años, es el más joven. Pero ¿qué lo llevó a eso? Yo le decía a mi esposo: mire, valió la pena que se hubiera esforzado, valió la pena que se hubiera sacrificado. Y el otro día, mire, hermano, lo que vale el sacrificio, lo cuento por lo que vale el sacrificio. Resulta que esa clínica, no sé si todas, tienen un químico de altura, que es el que mira ya los casos más graves de todo el valle. Cuando el químico le dijo a la doctora: necesito una persona para prepararla porque me voy de vacaciones 2-3 meses, y necesito la persona que se haga cargo de esa área en la clínica. Cuando un día lo llama, la doctora le dice: mira, Jimmy Josué, necesito que te vayas a tal lugar de acá de la clínica porque te necesitamos para algo. Él no entendía. Y cuando llegó allá, fue el que fue escogido durante 15 días para prepararlo, para que él ocupara el puesto del químico. Y los demás compañeros otra vez volvieron y se levantaron: pero doctora, ¿usted qué es lo que le pasa con este muchacho? Uno de nosotros con más años, con más antigüedad, con más experiencia, y manda a este. Entonces él dijo: bueno, es que el muchacho tan joven hizo lo que tenía que hacer, se esforzó mucho, y por eso lo logró. Y allá lo tuvieron como 3 meses en esa zona. Los otros lo miraban a veces feo, los otros, bueno, muchas cosas. Y apenas salió de allá, le dijo la directora de bacteriología, le dijo: necesito que ya me hagas una maestría. Métete a hacer una maestría, porque tú vas en ese cerebro que tienes lo de bacteriología, se nota que tienes una pasión, que tienes un interés, que lo haces con todo. Inmediatamente, bueno, el papá le dijo: yo no te voy a pagar la maestría porque vea, usted verá, mi hijo, ya está ganando platica, así que hágase un préstamo. Y ahí está, ya le falta, creo, como un semestre para terminar esta parte. Pero ¿qué lo llevó allá? No durmiendo, absteniéndose de gastos, montándose en un bus, enseñado a montar en el carrito de papá y mamá, una cantidad de cosas. Hermano, yo he pensado, las personas que se esfuerzan logran cosas. Por eso cuando Josué, él estaba muy asustado, porque parece que la hierba de la tumba de Moisés no había crecido, cuando Dios le dice: mira, Josué, levántate, te necesito. Y le dijo unas palabras: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente.
antes de decirle no temas ni desmayes porque estoy contigo, primero le dijo esfuérzate y sé valiente. Entonces yo quiero que en esta mañana entendamos para esto de la oración, esto de la disciplina, esforcémonos y seamos valientes, porque cuando nos esforzamos y somos valientes, Él nos dice no temas porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Dele ese aplauso a la gloria de Dios. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. ¿Qué quiere Dios en este tiempo? Quiere una iglesia encendida en el fuego del Espíritu. Hermano, pero yo no sé qué sucede a veces que como que, a ver, ¿será que como tú cantas, adoras, alabas y con ese ánimo tan bonito aquí en la iglesia, qué pasa de las puertas hacia afuera? Porque uno conoce gente que en la iglesia, en el culto, se mueven y hablan en lenguas y corren y gloria a Dios y aleluya, y en la casa están completamente apagados. Están como un hielo, están como en cenizas, porque ellos creen que la única forma de mantenerse encendido es en el culto. No, en el culto recibimos la bendición, en el culto Dios nos habla por la palabra, en el culto Dios nos enciende, pero el fuego tiene que seguir y tiene que abarcar hasta donde llegamos. Yo recuerdo que cuando estábamos de pastores en la iglesia central de Cali, comenzamos a tener programas de oración y ayuno. En un año se bautizaron 100 personas. Y comenzó Dios a bendecirnos de una manera. Cuando llegamos como pastores allá, hermanos, los mismos pastores, un pastor llamó al hermano Álvaro, que en ese momento entró como presidente. Le dijo, hermano Álvaro, yo no sé, no entiendo cómo el hermano Reinel, que acaba de salir de la presidencia, digo las palabras como él se las dijo, lo mandan a esa iglesia que está viviendo situaciones difíciles espiritualmente y bueno, otras cosas. Debieron de haber, por consideración por el trabajo que él le dio a la iglesia, lo mandaron. Dijo, no, es que no lo mandamos, a él le presentamos 2 iglesias y para que escogiera, y él dijo que le dieran una semana. Se pusieron en oración con su esposa y nos pusimos en oración. Nos ofrecieron una iglesia en Medellín, nos ofrecieron una congregación en Medellín de 500 y pico, y nos ofrecieron la iglesia en esa ciudad de 270. Y nosotros nos pusimos a orar y a ayunar, porque no siempre la voluntad de Dios es lo que la carne quiere. Por eso es la importancia, hermanos, en el Padre Nuestro lo que dice, hágase tu voluntad. En el original da a entender, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Porque hay un choque de la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne para hacer la voluntad de Dios. Y cuando mi esposo le dijo a los hermanos del consistorio, no voy a la iglesia de 600, voy a la de 270. Ellos se quedaron mirándose entre ellos, pero como que se miraron, ¿qué le pasó al hermano Reinel? En todas las áreas, mirándolo en ese momento, como que en todas las áreas, como que estábamos perdiendo. Aunque en Dios nunca se pierde, porque lo poquito y lo poco en las manos de Dios se vuelve grande. Él es el único que tiene poder para multiplicar sobre 0 y le da resultado. Y nos metimos en oración, pero mire usted lo que es pedir dirección de Dios. Cuando una persona está bajo la unción de Dios, una persona de oración no mueve un dedo sin buscar a Dios. Yo por muchos años, hermanos, de verdad hice cosas de pronto de tomar decisiones sin consultar con Dios, y me fue mal. Me fue mal, fracasaba en esas cosas, porque quería, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro. Ay, hermano, pero yo ahora no le muevo un dedo. Es más, yo le dije, Señor, tú me necesitas en Lagos, en ese programa. Revisa mi agenda, llévame donde me necesites y donde no cierra la puerta. Y yo le pido permiso a Dios para todo, porque el Padre Nuestro me enseñó que el hacer la voluntad de Dios es hermosa, agradable y perfecta. Y que si no queremos vivir desubicados, mantengámonos bajo la voluntad de Dios. Entonces, como los niños antiguos, los de ahora que han cambiado mucho, pero ya es culpa de los padres. Antiguamente uno no movía de niño un dedito sin permiso de mamá. Mamá, ¿me puedo comer ese bananito? Sí.
mamá, ¿puedo salir allí? Mamá, ¿me puedo poner ese vestidito? Mamá, permiso, papá, permiso, mamá. Todo era. Y un día orando, el Señor me dijo, es que eso es lo que yo quiero. Por eso la palabra de Dios dice, si no fuéramos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Como un niño, pero no desobediente, sino un niño obediente. Y vea, hermano, y cuando Dios comenzó a revelarme esto, a sacar como esas cenizas que había en mí, a sacar como ese conformismo, a sacar como en parte como una religiosidad, como haber entrado en un círculo vicioso, que era lo que yo iba a hacer. No, yo quiero algo más, yo quiero algo más. Entonces el Señor me dijo, no hay problema, yo te doy más, pero tienes que encender el fuego. Yo te doy más, pero tienes que sacar la ceniza. Yo te doy más, pero te tienes que disciplinar. Y en esta mañana bendigo a Dios, glorifico su nombre, porque es lo mejor que me ha pasado. Dele un aplauso a Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces, hermanos, nosotros vean, cuando aprendemos a orar en el Espíritu, nosotros nos mantenemos encendidos. Y nos fuimos para esa ciudad. ¿Y sabe qué hacíamos con mi esposo? Nos bajábamos a las 2, 3 de la mañana, no podíamos dormir. Señor, danos avivamiento en esta iglesia, danos avivamiento. Y nos bajábamos de la casa pastoral y comenzábamos a caminar por el templo. Llena este lugar, libera, cambia, transforma. Algunas veces me bajaba yo sola, otras veces de pronto estaba muy cansada, bajaba a él. Pero semanalmente no faltábamos, o el uno o el otro. Señor, obra de una manera especial. Señor, queremos ver tu gloria. Y orando, hermano, en 6 años el Señor nos regaló la bendición de entregar una iglesia de 550. Los oficiales decían, llegaron a la economía más alta en esa congregación que había en el distrito. ¿Por qué? Porque cuando uno está desinteresado en las cosas materiales y se interesa por Dios, Él le da a uno el doble. ¿Qué nos hace tomar buenas decisiones? Mantenernos bajo el fuego de Dios, bajo la unción de Dios, bajo la presencia de Dios. Vea, hermanos y jóvenes que están aquí en esta mañana, no tomes decisiones sin ser la voluntad de Dios. Si primero no oras, si primero no ayunas. Yo recuerdo que Keila, cuando iba a entrar a la universidad, el perfil que le vieron era estudiar ciencias políticas o derecho. Y mi esposo y yo no queríamos ninguna de las dos. Y un día le dijimos, bueno, mi amor, a nosotros hay una carrera que nos gusta, psicología. No, psicología es para vagos, decía ella. Mi esposo le dijo, bueno, hagamos una cosa, quédate este semestre y no estudies. Y te dedicas a colaborarnos en las misiones, con carteleras, con programas de oración, con los jóvenes. Éramos pastores en Cuba, Pereira. Y entre tanto vamos orando. Que si eso es lo que Dios quiere, que estudies derecho, que estudies ciencia política, Dios se encargará. Lo que nos importa es que en la carrera que estudies Dios esté de acuerdo. Entonces, por estar de acuerdo, te va a guardar, te va a librar. Porque hacer, hermanos, tomar decisiones sin buscar a Dios es la peor locura. Es que yo recuerdo que una hermana en un lugar, compañera de oración, la invité una noche a una vigilia en el apartamento donde estábamos las dos. Y esa pobre hermana era ore y llore. Pero tal vez en ese momento, como ella alzó la voz, estaba como manejando un sentimiento de culpa. Entonces ya como a las 2 de la mañana me senté con ella y le dije, hermana, discúlpeme. Es que necesitamos librar unas batallas en oración. Pero yo noto que usted está como triste, está como herida, le pasó algo. ¿En qué la puedo ayudar? Porque es que tenemos otras horitas de oración y necesitamos saber. Yo necesito que usted me ayude como a guerrear unas cosas a través de la oración, basado en lo que dice la Biblia, que si dos en la tierra se ponen de acuerdo. Y comenzó a llorar. Me dijo, sí, hermana, usted tiene todas las razones, que yo no me he podido perdonar, porque yo vengo de una familia de abogados. Yo vengo de una familia de abogados, mi esposo, y él desde niño dijo que mi hijo, él tiene que ser abogado, pero el papá era inconverso. Dijo, y yo conozco a Dios, me bautizo. Y claro, a mí se me contagió lo de mi esposo. Entonces yo también seguía que mi hijo tenía que ser abogado. Dijo, hermana, pero ya siendo convertido, yo nunca le pedí permiso al Señor si esa era la carrera que le convenía o no. Y hermana, el muchacho se puso a estudiar derecho y se torció.
Terminó la carrera, el muchacho hizo especialización, profesor de una universidad, pero perdido, desbarató el matrimonio, está vuelto nada. Y un día llegué a orar: Señor, pero ¿qué pasó si desde pequeño tú sabes, Señor, que yo le enseñé los caminos? A los 16 años se me bautizó. ¿Por qué se me ha apartado tan feo? ¿Por qué está haciendo tantas cosas? Y el Señor le respondió: porque tú nunca a mí me dijiste que si yo quería que él estudiara eso, porque yo conocía el corazón de tu hijo y sabía que esa carrera no era para él. Y por eso, hermana, yo siento, y le dije: bueno, hermana, Dios va a perdonar. Ahora usted tiene que perdonarse, porque si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Pero ya pasó, pero muy duro, hermano, uno tener, ¿por qué? Por los errores. Y yo creo que a lo menos yo algunas veces tuve que llorar algunos errores, algunas decisiones que tomé sin haber buscado a Dios. Por eso ahora como que esto me puso un freno, que yo no hago nada, yo no muevo nada. ¿Quieres que vaya? Dentro de 8 días salimos para España. ¿Y qué día? Le dije: bueno, señora, ahí están tiquetes, ya 3 meses comprados, el congreso está listo, ya la hermana Laverna, hermano Marco, ya todo está organizado. De ahí que vamos a pasar a Suecia, que vamos a pasar a Austria para aportar también allí unas enseñanzas. Yo le dije: pero si es tu voluntad. Esta semana pasada que pasé tan enferma, le dije: oh, es que no quiere que vaya. Bueno, Señor, tú eres Dios, yo no quiero ir si tú no quieres que yo vaya. España, Dios gracias, lo conozco desde hace años. Suecia lo conocí también. Así que, Señor, mi afán no es, a mí lo que me importa es que yo esté segura que es tu voluntad. Entonces, si es tu voluntad, me va a ir bien. Jóvenes que están aquí esta mañana, hay muchachos que me escriben: hermana, mi matrimonio está desbaratado, hermana, mi hogar lleva 3 años, estoy desbaratado. Le dije: ¿cómo manejaste tu noviazgo? ¿Cuánto tiempo oraste si era la voluntad de Dios? Si tú me estás diciendo que este hombre está actuando de esta y esta manera, ¿para qué fue el noviazgo? ¿Para despertar las hormonas sexuales? ¿Para eso fue tu noviazgo? Perdóname, le dije. Para eso fue, hermana, comenzó a llorar. Usted tiene toda la razón, de verdad. En el noviazgo no eran sino caricias y besos y despertando las hormonas, pero nunca hablamos de, porque tú te casas con una persona, pero vives con un carácter. Y a veces los muchachos, los varones sobre todo, tienen problemas porque como todo entra por los ojos. Entonces, que tiene que ser una muchacha de 60, 90, 60. Una hermosa, una muñequita. Ay, sí que han pasado casos con muñequitas. Muchachos que me escriben: WhatsApp, hermana, estoy desesperado, tengo 24 años, me casé con una Barbie, pero esa Barbie me salió desordenada, esa Barbie no cocina, esa Barbie me grita, esa Barbie se la pasa donde la mamá. Ay, hermano, yo le dije: ¿qué tanto oraste para la voluntad de Dios? Dijo: no, hermana, me enamoré del cuerpo. Le dije: ah, mijito, que ¿quién lo mandó a mirar pura carita? Por eso engañosa la gracia, van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, esta será alabada. Así no sea tanto 60, 90, 60, así sea 60, 90 y se revienta. Pero que usted sepa que está haciendo la voluntad de Dios, hermano, porque no hay peor desgracia que uno ir en contra de Dios. Entonces, la persona que ora en el Espíritu, la persona que mantiene la llama ardiendo continuamente, es la persona que se conoce, no solamente porque habla en lenguas, no solamente porque corre, va y viene, es lo que hace también. Es lo que hace. Porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces, hermano, no nos atrevamos a decir: yo soy una persona que oro, que ayuno, yo soy una persona buscadora de Dios, cuando estamos haciendo otras cosas. Necesitamos buscar la voluntad de Dios. Jóvenes que están aquí, yo le digo a los muchachos: mira, ora y dile: Señor, esa muchacha me gusta, esa muchacha me atrae, pero por favor, si yo voy a fracasar en el futuro, quítala de mi vida. Le dije: métete en ayuno, y yo les ayudo a orar. Y yo les ayudo a orar por esto. Y yo les digo: venga, vamos a orar. Dígale: Señor, quítalo de mi vida, quítala de mi vida. Si esto no es tu voluntad, aléjalo. Le dije: mira, de amor nadie se ha muerto, pero reacciona. Dígale: Señor, si esto no es de parte tuya, quítalo, porque Dios no se va. Jamás una persona pierde una corona de plata si Dios no le va a dar una de oro. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. La voluntad de Dios. Entonces, el que está encendido en el Espíritu se deja dirigir por Dios. Por eso, hermanos, en la oración se necesita, en ese fuego, en ese poder de la oración, usted necesita: enséñame a hacer tu voluntad. Por eso, mire, saque tiempo en su casa. Usted aproveche cuando esté solo, sola, cuando se viene aquí al templo, y dígale: Señor, quiero hacer un negocio.
ese carro que veo está muy bueno, está bonito, está moderno, el que yo tengo es viejito. Pero vea, Señor, si tú quieres, porque si tú ves que no es el tiempo, si me he de ver en problemas económicos, si me he de ver en deudas, si mi familia va a tener que pasar hambre porque yo tengo que pagar una cuota, entonces, Señor, no lo quiero por ahora. Que se me quite ese orgullo y ese ego de hombre, que porque allá estacionan el carro tan lindo de Julano, de Sutano, de Perencejo, pues ese es Sutano y Perencejo, cuando te vean problemas no te va a venir a decir: vete, regalo para la cuota. ¿Por qué algunos cristianos están entrando en tantas ansiedades? ¿Por qué tantos afán? ¿Por qué? Porque no consultan con Dios lo que van a hacer. Pero creo que en esta mañana y en esta culminación, este día de este programa, vamos a decirle: Señor, de ahora en adelante no muevo un dedo sin el permiso tuyo. Apláudale.